Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a nuestra clase, de martes 28 de abril de 2020. Vamos a continuar, vamos a ver esta noche una clase más del taller que estamos viendo de una fe que me sostiene, y vamos a ver la clase número 6 que se llama Aprendiendo a estar contento frente a cualquier situación. Aprendiendo a estar contento frente a cualquier situación. Quiero pedirte que por favor me acompañes a orar. Acompáñame a orar. Querido Dios, Señor Santo y Padre que estás en el cielo. Padre, esta noche, Dios, queremos darte muchas gracias. Primeramente por la oportunidad que nos das de poder estar aquí reunidos en tu nombre, Dios, de una manera virtual. Pero Padre, reunidos, aunque físicamente estamos lejos, es un gran ánimo el poder vernos unos a otros. Señor, yo pido que bendigas este tiempo, esta clase, lo que hoy vamos a escuchar a través de tu palabra, que te quedes con cada uno de nosotros, Dios, y que seas tú quien dirija este tiempo con tu Espíritu Santo. Mi Padre, quiero dejarlo en tus manos. Y te lo oro y agradezco en el nombre bendito de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Aprendiendo a estar contento frente a cualquier situación. Esto, querido hermano, puede llegar a parecer como algo masoquista, porque dentro de la lógica humana es prácticamente imposible poder estar contento en situaciones dolorosas de la vida. Entonces, hoy vamos aprendiendo a estar contento frente a cualquier situación. Y vamos a ver, obviamente, en la Biblia, leemos, este va a ser nuestro pasaje para estudiar, 3 versículos, Filipenses 4 del 10 al 13. Vamos a leer en versión Reina Valera 60. Dice así: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira qué pasaje tan increíble. De repente está un poco rebuscado, ¿no? El español de la Reina Valera. Pero el verso 10 lo hemos leído. Dice Pablo: estoy contento de que nuevamente hayan pensado en mí. Y no es que se les haya olvidado, pero no podían hacerlo. Uno de los propósitos de esta carta, de Pablo al escribir esta carta, es la de agradecer a los filipenses el apoyo, las ofrendas, la ayuda, el donativo que le enviaron cuando él estaba en la cárcel. Y aunque los filipenses tenían el deseo de hacerlo, no podían. Dice aquí, les faltaba la oportunidad. Aparentemente, según algunos estudiosos, había un problema de logística. Sí querían ayudar, sí tenían el deseo de hacerlo, pero no tenían un mensajero que llevara el donativo o no se habían organizado de tal manera. Cuando Pablo recibe el apoyo, dice el 10 que se goza en gran manera de que hayan nuevamente pensado en él. Y Pablo aclara que sus palabras no son quejas.
Dice, no quiero decir que ya se hayan olvidado de mí. Y vamos a leer verso a verso. Dice el 11, no lo digo porque tenga escasez. No lo digo porque tenga escasez. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Claro que tenía escasez. Imagínate la circunstancia y la situación en la que estaba viviendo. Sabemos todos que esta carta fue escrita desde la cárcel. No lo digo porque tenga escasez. Sí, tengo escasez, pero no lo digo por eso. ¿Por qué no se quejaba? Mira esto interesante. He aprendido, esta es la esencia de nuestra clase esta noche. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo habla aquí del contentamiento en cualquiera que sea su situación. ¿Qué es lo que quiere enseñarnos aquí? Dios, a través de Pablo, quiere enseñarnos que debemos aprender a estar contentos, y ahorita vamos a entender qué significa eso. Contento no es brincar de alegría, de gozo, wow, yupi. No, 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 no. Por eso suena como masoquista, pero irracional. O sea, imagínate, ¿cómo voy a estar contento si estoy sufriendo? O sea, ¿qué? ¿Necesito ser un bipolar express así de repente? No. ¿Qué significa esto? Miren, vamos a ver, esta palabra, contentarme. El origen de la palabra es la esencia de la enseñanza. Es una palabra griega, autarkeia. Son dos palabras, arkeia y auto. Es una palabra compuesta. Significa contentamiento, satisfacción con lo que uno tiene. Esto es muy diferente a conformismo. Contentamiento es una satisfacción. Dice que es una palabra que denota liberación de la dependencia de otros, sean personas o cosas. Y esta tercera parte de la definición es la que más me encantó. Contentamiento es un completo descanso del espíritu. Contentamiento es una liberación de la preocupación y la ansiedad. No se trata de la aceptación pasiva de cómo está la situación. No, pues sí, yo estoy mal y pues a nadie le importa, ya que. ¿Cómo ves? ¿Cómo te sientes? Pues ya ni modo, ya que. No, 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 no. Se trata de una absoluta seguridad y confianza en Dios. Se trata de una absoluta seguridad y confianza de que Dios ha suplido, está supliendo o suplirá mis necesidades. Y que además Dios me ayuda a sentirme libre de cualquier deseo innecesario. Estar contento es aprender a vivir, es sentirse satisfecho. Miren, vamos a ir paso a paso. Un cristiano puede sentirse contento, satisfecho, porque todas sus necesidades han sido cubiertas por la gracia de Dios. Al hacernos tú y yo cristianos, todas nuestras necesidades principales y fuertes han sido cubiertas. Todo lo necesario lo tenemos para vivir. Lo primero que podemos ver aquí en el pasaje es que no podemos estar contentos a menos que hayamos aprendido a estar contentos. Esto es bien interesante. Miren, vamos a analizar este verso. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido. Aquí en este pasaje, en esta frase de 3 palabras, he aprendido. Vamos a ver 2 cosas importantes. ¿Cuáles son? Número 1, he aprendido. Dice, fue Pablo quien aprendió. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, el contentamiento, la satisfacción, la confianza es algo que se aprende de una manera individual. No es algo que se aprende por cabeza ajena.
Pablo no dice, he escuchado que debo estar contento cualquiera que sea mi situación. Eso me han discipulado, eso me han dicho. No, él dice, he aprendido. Fue Pablo quien aprendió. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que era una convicción personal. Es algo que ya estaba en él. No dice, bueno, mi familia ha aprendido, mi esposa ha aprendido, mis hijos han aprendido. Esto es algo que se tiene que aprender de forma personal. He aprendido, no es suficiente escuchar, hermano. ¿Cuál es nuestro deber? Debemos aprender a hacer nuestro deber. ¿Cuántas veces no hemos leído esta escritura? Una cosa es escuchar y otra cosa es aprender. Cada uno en nuestro carácter particular somos llamados de una forma individual a estar contentos, satisfechos y confiados cualquiera que sea nuestra situación. Hermano, esto es algo individual. Nadie lo va a aprender por ti. Esposa, si tu esposo ha aprendido, amén, pero tú necesitas aprenderlo. Esposo, si tu esposa ha aprendido, qué increíble, pero tú necesitas aprenderlo. Si tus padres han aprendido, qué increíble, pero tú como hijo necesitas aprenderlo. Y viceversa. Si tus hijos han aprendido, eso les va a levantar, a salvar, a mantener de pie a ellos. Pero cada uno necesitamos aprender de una manera individual. Y número 2, es algo que se aprende. Mira, parece redundante, pero es algo personal, pero también es algo que se aprende. ¿Qué quiere decir eso, Reyes? Es algo que se aprende, por lo tanto, no es algo con lo cual nacemos. No podemos decir, ay, Reyes, es que a mí eso no se me da. No, todo lo que se puede aprender, cualquiera lo puede aprender. Grábate bien eso, es algo con lo cual no nacemos, al menos la mayoría. Es algo que podemos aprender. No es algo que nos viene ya de nacimiento, es una gracia que está de acuerdo con la enseñanza del Evangelio y de Dios. Ahora, algo bien importante, hermano. No estamos hablando de la actitud de aquellas personas que dicen que todo se te resbale, ya no hay problema, ya. Tú no le hagas caso a nadie, ni tampoco de aquellos que dicen que hay que suprimir, reprimir u ocultar toda emoción en medio de los problemas para evitar que nos hagan daño. Ya, quítese la lágrima ya y levántese y siga. No. Muchos que tenemos tanto tiempo en la iglesia, llegamos a caminar muchas veces así. Llegamos a caminar pensando sin ser vulnerables, sin ser abiertos, sin reconocer qué cosas nos dolían, reprimiendo sentimientos. Buscábamos ser espiritualmente sanos, pero emocionalmente insanos. No estamos hablando de eso, porque eso de que todo se te resbale y levántate y anda y échale ganas puede ser una buena filosofía, pero es un mal cristianismo. El contentamiento, esto me encantó, hermano. El contentamiento es la armonía de nuestros deseos con la voluntad de Dios. El contentamiento es armonizar mis deseos con la voluntad de Dios, que estén en armonía. Hemos hablado en tantas clases el famoso ¿por qué? ¿En qué consiste este contentamiento? Un cristiano que confía en Dios, que tiene fe en Dios, tiene claro que es Dios quien marca nuestro destino, y en muchas ocasiones las situaciones que pasamos son las que Dios ha dispuesto, permitido o decretado para nosotros. Dios lo permite, y lo hemos hablado tantas veces. Lo permite, lo dispone o lo decreta por algo. Puede ser un tiempo de necesidad o puede ser un gran tiempo de abundancia. Puede ser un tiempo de dolor
o un gran tiempo de alegría. Puede ser un tiempo de salud o puede ser un tiempo de enfermedad. En ambas circunstancias somos llamados a estar contentos. Pero claro que es mucho más fácil estar contentos en tiempos de abundancia, en tiempos de salud, en tiempos de alegría, que en tiempos de aflicción y de dolor. Pero mira, vamos a ir al versículo 12, algo muy profundo que me impactó. Verso 12, en Nueva Traducción Viviente, dice Pablo: sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Y la Biblia de la Palabra Hispanoamericana lo dice de esta manera: tengo experiencia de pobreza y de riqueza. Estoy perfectamente entrenado para todo, para estar harto y para pasar hambre, para nadar en la abundancia y para vivir con estrecheces. Mira qué impresionante. Pablo nos dice que él aprendió en cualquier circunstancia a estar contento, satisfecho y confiado. El estar contentos, querido hermano, el estar contentos, satisfechos, confiados en tiempos de adversidad, es algo que necesitamos aprender. Y esto no es algo que se aprende con sermones, con clases, con estudios, con sesiones de consejería. No es algo que se aprende en los libros. Mira lo que dice aquí en esta versión, dice: tengo experiencia. ¡Fua! Tengo experiencia. ¿Cómo se adquiere la experiencia en algo? Viviéndolo. Cuando algo es parte de tu vida es cuando estás experimentando. Y el estar contento en situaciones adversas no se va a aprender de otra forma más que el pasando situaciones adversas. Y sabes, muchas veces eso nos asusta. Quisiéramos aprenderlo sin pasar por eso. Pablo aprendió por experiencia propia. Y podemos leer la vida de Pablo, claro que por experiencia propia. Lo vivió, lo sintió, lo sufrió. Él podía estar en paz con Dios, consigo mismo y con los demás en medio de la aflicción. Si hoy estás pasando un tiempo malo, una adversidad, una situación difícil, esto puede contribuir a generar esa experiencia de aprender a vivir. Porque si te pregunto, ¿has vivido tiempos buenos? Claro que sí. Los tiempos buenos y malos son parte de la vida y de ambos hay que aprender. Esto me impresionó. Dice: tengo experiencia de pobreza y de riqueza. Estoy perfectamente entrenado para todo. ¿Por qué? En Corintios nos dice que llegó a pasar varios días sin comer, naufragando en alta mar, sin importar lo que pasaba en su vida. Ahora, estamos hablando de aprendiendo a estar contento. Hagamos la pregunta, hermano: ¿cómo aprendemos a hacer eso? Que no es tan fácil. ¿Cómo aprendemos a hacer eso? Que no es tan fácil y que tampoco se nos da tan fácil. El mismo Pablo nos da la respuesta en el verso siguiente. Leemos el verso 13, un verso, hermanos, que nos sabemos de memoria. Un verso que compartimos muchas veces, un verso que te puedes encontrar en tiendas de artículos cristianos, impreso en gorras, llaveros, libretas, camisas, playeras y demás. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Mira cómo lo dice aquí, en Biblia de la Palabra Hispanoamericana. Después de decir, he aprendido, he experimentado, dice el verso 13, puedo salir airoso de toda suerte de pruebas, porque Cristo me da las fuerzas. Puedo salir airoso de toda suerte de pruebas, porque Cristo me da las fuerzas. Dice la palabra de Dios para todos. Puedo enfrentar cualquier situación, porque Cristo me da el poder para hacerlo. Puedo enfrentar cualquier situación, porque Cristo me da el poder para hacerlo. Lo que vemos de este pasaje, entendiendo desde el verso 10, 11 y 12, es que el contentamiento no es algo natural. Es algo que debemos aprender, es algo necesario, pero es algo que debemos aprender y es algo que aprendemos de Cristo, unidos a Cristo. Pablo aprendió de Cristo el estar contento, satisfecho y confiado sin importar cuál fuera su situación. Y esto es bien importante entenderlo, hermanos. Su tranquilidad en medio de cualquier situación no se debió a su increíble capacidad de análisis y dejar todo bien cuadrado y organizado. No se debió esa tranquilidad a que su voluntad era fuerte, que era un hombre fuerte y recio. No se debió a que era una persona segura de sí misma. No se debió a que no dejaba que sus emociones lo dominaran. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces podemos sentir, es que yo no soy tan fuerte. Es que yo no soy tan organizado. Es que yo no soy tan disciplinada. Es que yo no soy tan, y buscando cosas que no tenemos. Pablo dijo que su contentamiento se debió a Cristo Jesús. Es de Jesús en quien tú y yo aprendemos a estar contentos con todo lo que ello significa en cualquier situación. Es en Jesús, en nuestra relación con Jesús, en quien debemos buscar la fortaleza, la paz, la tranquilidad para estar contentos. Mira, más que palabras, entre 6 y 10 años después, Pablo volvió a ser encarcelado y escribe esta carta a Timoteo, 6 o 10 años después de esto. Segunda de Timoteo 4, 16 y 17. Dice, la primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó, todos me abandonaron. Que no se lo tomen en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. Mira la convicción que tenía. En un juicio que por cierto era turbio también, nadie lo acompañó, dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza, a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud, para que todos los gentiles la oyeran. Y Él me libró de una muerte segura. Mira el grado de peligro en el que se encontraba y la convicción que tenía. Dice el 18, así es. Y el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará salvo a su reino celestial. Hermano, el contentamiento viene de creer que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Dios nos salvó, Dios nos rescató. No nos va a dejar abandonados. Y tener esa fe y esa convicción nos va a llevar a mantenernos firmes. Dice, y el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. Esa, hermano, es la fortaleza que da Jesús. La gracia que Jesús nos da es mejor que cualquier defensa humana. El auxilio, la fortaleza, la confianza, el contentamiento debe venir de Jesús, más que de familiares, más que de amigos, más que del talento, más que de la capacidad, más que de la astucia. Y lo importante, ¿cómo vamos a tomar
esa fuerza que dice Pablo en Filipenses 4:13. El mismo Jesús lo dice de otra manera, en otra escritura que conocemos de memoria. Juan capítulo 15, verso 5. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Y mira lo que está sombreado en rojo. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. ¿Por qué Pablo soportaba tanto según Filipenses 4, 11 y 12? El 11 dice, he aprendido a estar contento en cualquier situación. Y el 12 explica a tener hambre, a no tener hambre, a tener todo, a no tener nada. El 13 dice, a todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me sostiene. Y sabes, hermano, esa expresión puede volverse solamente una frase religiosa, pero no realmente creerla. Cuando estás en la peor adversidad, piensa esto. De verdad, Cristo puede sostenerte. De verdad, Cristo puede levantarte. Y aquí Jesús mismo lo dice. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Lo que más necesitamos hacer en la más fuerte adversidad es aferrarnos a Cristo. Dios, yo no me voy a alejar, yo no te voy a dejar. Mira lo que dice esta Biblia parafraseada en inglés MSG, Messages. Dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Cuando te unes a mí y yo a ti, la relación íntima y orgánica, la cosecha seguramente será abundante. Separado de mí no puedes producir nada. Y añade el verso 6, cualquiera que se separe de mí es madera muerta, reunida y arrojada a la hoguera. Esto me llena de temor, pero también me llena de esperanza, hermano. ¿Por qué me llena de temor? Me llena de temor porque podemos ver con ligereza el separarnos de Cristo, el no estar unidos verdaderamente, el no tener esa confianza, el no tener esa fe. Esa es la fe viva que se nos llama a ejercitar. ¿Sabes? No hay mejor oportunidad de ejercitar la fe que en un tiempo de adversidad. Lo hemos hablado muchas veces. Nuestra fe no se ejercita cuando las cosas están tranquilas. Ahí no se ejercita la fe. Nuestra fe se ejercita cuando somos exigidos en las adversidades, en los problemas, en esas situaciones que Pablo hablaba. Es ahí donde necesitamos, donde el creyente genuino va a unirse a Jesús, sin estar unido a Jesús con una fe firme y fuerte. Esa habilidad, gracia o regalo del contentamiento jamás va a ser nuestro. No se aprende el contentamiento con una explicación, con un sermón, con un libro. Se aprende por la propia experiencia. Y hermano, si hoy tú estás pasando un tiempo difícil, es una oportunidad de ejercitar la fe y aprender ese contentamiento que te va a levantar en lo que venga, en la otra situación, en la otra adversidad, en cualquier problema. Vas a salir fortalecido. Así es como se pone la fe en acción. Nos alimentamos de la savia espiritual, unidos a Cristo. Esa savia de la que se alimentan las plantas, las ramas unidas al tronco, unidas a la vid. Los tiempos adversos nos llaman a confiar en Dios de verdad. Más que palabras, más que expresiones, nos llaman a poner nuestra fe en acción. Entonces, hermano, cuando tenemos esa unión, es cuando vamos a poder descansar en Él plenamente. Descansar sin importar la situación que estemos enfrentando. La Biblia
y la historia están llenas de hombres y mujeres que estuvieron contentos con lo que Dios tenía planeado para sus vidas. Satisfechos, confiaron, ok, Dios, yo no sé, y lo hemos hablado. Yo no sé cuál sea tu plan, tu propósito, pero yo quiero confiar y entregarme a ti. Pero cuando estamos unidos, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo, que es quien me da esa fortaleza. Pero esa fortaleza, querido hermano, solo viene de esa unión. Entonces habremos aprendido a estar contentos, satisfechos y confiados frente a cualquier situación. Jesús mismo nos enseña con su vida pasar de una situación buena a una situación mala. Segunda de Corintios 8:9. Desde la primera vez que leí esta escritura, a mí me impactó en mi corazón. Era yo muy joven discípulo. Dice Segunda de Corintios 8:9, versión Nueva Traducción Viviente. Dice, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Hermanos, ¿realmente Cristo era rico? Imaginemos, Él era rico, siendo dueño y señor de todo, como Dios. Era Dios. Número 2, vivía en la íntima, tranquila y dulce comunión con el Padre. Número 3, los ángeles le servían en todo momento. Imagínate, nada más. Pero él no tuvo problema en dejarlo todo. No tuvo problema en dejarlo todo y hacerse pobre por tu salvación, por mi salvación. Siendo rico, se hizo pobre por mi salvación. Vamos a ver en qué forma se hizo pobre. Se humilló viviendo en una condición baja, pobre. No pudo venir a la tierra y nacer en una familia de alcurnia. Vino a nacer en las condiciones más bajas, con una familia pobre. El sacrificio que ofrecieron por su nacimiento fue un par de tórtolas o 2 pichones, que era la ofrenda de las familias pobres. Siendo rico, siendo el rey de reyes, siendo Dios, servido por ángeles, ¿qué más? Vino y estuvo expuesto a la burla y escarnio del mundo, a las dificultades de la vida, a la escasez. Decía que no tenía dónde recostar su cabeza. Imagínate. Decía que las aves del cielo y las zorras estaban mejor que él, porque tenían su casa propia. Querido hermano, así como Pablo dice, lo he vivido en carne propia, nuestro Señor Jesús, nuestro Maestro, también lo ha vivido en carne propia. Él sabe lo que es tener tiempos buenos y lo que es tener tiempos malos. Por eso es que necesitamos su fortaleza, su gracia, su humildad. Él puede enseñarnos, Él sabe exactamente por lo que hoy estés pasando, Él sabe exactamente cómo te sientes. No es indiferente. Y verdaderamente, teniendo una relación profunda, cercana y sincera con Él, verdaderamente, hermano, podemos aprender a estar contentos frente a cualquier situación. Más que un cliché, más,
es algo que se entiende en el corazón, se aprende. Dios, yo no sé por qué estoy pasando esto, pero quiero entregarlo en tus manos. Hace rato hablaba con un hermano que está pasando un tiempo difícil y decía, con el corazón en la mano, te digo que este tiempo difícil lo quiero poner en las manos de Dios. Quiero entregarme a su voluntad y hacer lo que Él quiera que yo haga. Hermano, es lo que tenemos que aprender en estos momentos. Cualquiera que sea la situación que estemos pasando, Jesús entiende, sabe y desea darnos esa enseñanza, ese contentamiento, para que podamos estar contentos, contentos, satisfechos, confiados, tranquilos, sin importar la situación. Pablo dice, me libró y me librará. Y que tú y yo podamos tener esa convicción. Me libró y me librará y me seguirá librando porque Él tiene un plan conmigo de llevarme a estar con Él en la eternidad. Cuando llegue el día final, estar con Él en la eternidad. Hermano, hoy vamos a tomar nuestra santa cena, nuestro pan, nuestro jugo, que precisamente representan el sacrificio de nuestro amado Jesús, que siendo rico, se hizo pobre por mi salvación. No tenía ninguna necesidad de hacerlo, pero lo hizo y no renegó con Dios. ¿Por qué me maltratan? ¿Por qué me tratan así? Lo hizo con un contentamiento. Aprendió de rodillas, aprendió en el sufrimiento y confió hasta el último día de su vida. Aprendiendo a estar contento hasta el último día de su vida. Confiado en Dios. Dios, si es así como tú lo planeas, yo lo quiero hacer. Hoy, hermano, vamos a tomar ese pan y ese jugo. Y quiero animarte que miremos a nuestro Señor Jesús y sin importar lo que hoy esté pasando, no se trata de ser masoquistas, se trata de ser espirituales. No se trata de hacer superficiales como que no pasa nada. Se trata de ejercitar nuestra fe y de a través de la situación adversa hacernos más fuertes y aprender a abrazarnos de Dios como nunca lo hemos hecho.